Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café Colmeca, un proyecto del Seminario Permanente de Estudios Internacionales que organiza el estudiantado de las licenciaturas del Colegio de México. Mi nombre es Francisco Alatriste, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales y hoy estaremos conversando con el doctor Roberto Blancarte, quien es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, miembro colegiado vitalicio del Colegio de Sinaloa, exconsejero de la Embajada de México ante la Santa Sede y autor de más de 9 libros, entre ellos AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza, publicado por Penguin Random House en 2019, y también de la historia mínima de la Iglesia Católica en México, impreso bajo el sello del Colegio de México en 2021. Profesor Blancarte, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto. Para que nuestra audiencia pueda familiarizarse y conocer más acerca de usted, de su trayectoria, eh, hoy que nos acompaña, pues quisiera hacerle algunas preguntas primero para conocer acerca de usted. Por ejemplo, respecto a su formación, eh, nos gustaría saber, si nos quisiera contar, por qué decidió o cómo fue esa decisión de estudiar la licenciatura de Relaciones Internacionales. Eh, no sé qué nos podría compartir al respecto. Sí, bueno, yo como muchos jóvenes estudiantes de preparatoria, eh, estaba muy indeciso, no sabía qué cosas estudiar. Me gustaban muchas cosas, me gustaba mucho yo soy de Mazatlán, y me interesaba mucho la biología marina, por ejemplo, y hubiera podido dedicarme a eso, creo yo. Eh, pero me interesaban mucho también todos los temas económicos y sociales en general. Decidí en unas vacaciones venir a la Ciudad de México y tomar una especie de curso de orientación vocacional que se hacía en la UNAM. Y ahí más o menos, después de algún análisis que hacen con los alumnos, les dicen más o menos las áreas en donde se cree que puede uno tener mejor desempeño. Y a mí me dijeron, mira, creemos que tus áreas de mayor desempeño, de mejor desempeño pueden ser las áreas económicos sociales, o sea, la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Políticas, las facultades, digamos, relativas a eso, ellos se referían obviamente a la UNAM. Y de hecho, yo entré a la UNAM un primer año, en 1976. Ingresé a la UNAM y estudié un primer año de Relaciones Internacionales. Y después de un año hubo una huelga en la UNAM. Ya me estoy alargando en la respuesta, pero esto es como para explicar dónde terminé, ¿no? Hubo una huelga en 1977 muy importante, en donde la UNAM se paralizó durante más de 2 meses. Y entonces el colegio se acababa de cambiar a las instalaciones actuales en el Ajusco. Y yo decidí seguir trabajando en la biblioteca. Me vine entonces a conocer la biblioteca del Colegio de México para seguir estudiando mientras estaba la huelga. Y un día salí de la biblioteca y dije, voy a preguntar cuándo se abren aquí las inscripciones, ¿no? Y me dijeron en 10 días. En 10 días hay un examen. Fíjate lo que son las coincidencias, ¿no? Me dijeron, en 10 días hay examen para ingresar a la licenciatura. Y me acuerdo muy bien porque me dieron una lista de 10 libros. Me dijo, hay que leer estos 10 libros y hay que hacer estos exámenes. Eran 3 o 4 exámenes, ya no me acuerdo. Eh, y bueno, los leí, imagínense, un libro por día. Así los habré leído, ¿no? Pero el caso es que ingresé al Colegio de México a la licenciatura de Relaciones, que ingresábamos en esa época cada 3 años. Ingresé en 1977 y volví a comenzar, obviamente, la carrera.
pero fue un poco así que llegué a interesarme en estas materias. Siempre me interesaron, digamos, para la respuesta breve es que siempre me interesaron los temas sociales y políticos y la licenciatura de Relaciones Internacionales parecía cubrir muchos de esos intereses, ¿no? Ya, pues ciertamente creo que es algo que incluso entre los compañeros que ahora la estudiamos se comparte, ¿no? Esa idea de tener pues varias disciplinas a las cuales se puede recurrir, sobre las cuales aprendemos en la licenciatura. Y pues muchas gracias por comentarnos eso, que también pues quizá pudiera complementarse con algunas otras motivaciones que le llevaron a decidir estudiar en el colegio, además de quizás la huelga, cómo Ujú, había conocido ujú, quizá acerca de la biblioteca, no sé si nos ujú. pudiera... Sí, bueno, alguien cuando estábamos en huelga, alguien me comentó, miran, acaba de abrirse el colegio en la Jusco y la biblioteca está muy padre. Entonces, en efecto, yo me enamoré de la biblioteca del colegio porque si ahora la vemos pues 50 años después, un poco o menos, pero medio siglo después, pero se pueden imaginar lo que era ese momento, 1977. Era una maravilla la biblioteca comparada sobre todo con otras. Así que yo me enamoré y fue de la biblioteca y yo creo que fue de alguna manera por eso que me terminé interesando por el colegio, ¿no? Obviamente yo sabía un poco del colegio, pero como estaba esta cosa de que entraban cada 3 años, ni siquiera me había preocupado por preguntar y, hubo esa coincidencia, ¿no? De tiempos. Sí, ciertamente fueron varias cosas que fueron coincidiendo en ese momento. Y ya que estaba usted ahí adentro, quizá algún recuerdo que tenga de esa etapa universitaria que nos gustaría compartir. No, tengo muchísimas, muchísimas, se pueden imaginar. Además, estuve en una generación muy interesante, junto con la previa y la posterior. Hay muchísima gente muy conocida y pasamos muchísimas cosas. Probablemente un acontecimiento que nos tocó y que marcó de alguna manera la historia del colegio fue la huelga de 1980. Eh, y entonces obviamente eso fue una marca especial para nuestra generación y que obviamente sigue, digamos, marcando mucho de lo que es el colegio entre mucha gente, ¿no? Después de eso, ¿no? Era una época en donde nosotros digamos, entramos a tener actividad política al mismo tiempo que se hizo la reforma política de 1977, exactamente, cuando López Portillo, después de la crisis que significó haber llegado a la presidencia prácticamente sin oposición, porque no hubo oposición que compitiera, obviamente le restaba mucha legitimidad, lanzaron la reforma electoral con Jesús Reyes Heroles en 1977, así que nosotros entramos en esa nueva etapa, digamos, de la democratización del país al mismo tiempo que estábamos estudiando. Así que todo eso lo hizo muy interesante, ¿no? Y obviamente hay muchas anécdotas con profesores, con alumnos, con colegas, pero pues para eso se requiere mucho tiempo y muchos libros quizás para escribir estas memorias, ¿no? Sí, ciertamente que, pues, si uno escribiera su vida, sería una bonita novela y pues se podrían llenar varias novelas, ¿no? Ujú, sí. Eh, Profesor, actualmente, pues, usted es referente quizá sobre todo en el tema de la sociología de la religión, pero habiendo estado estudiando la licenciatura en Relaciones Internacionales, con quizá esto de otro interés que nos mencionaba previamente acerca de la biología, ¿cómo fue que nació ese interés por la sociología de la religión y luego, pues, sobre todo
sus trabajos de posgrado sobre la Iglesia en México, pero también por qué haber realizado una maestría en Historia y Civilizaciones. ¿Cómo fueron surgiendo esos intereses? Sí, bueno, en esa época, como comenté, había una gran ebullición política y varios colegas míos, varios amigos, no muchos, pero unos cuantos, entramos al Partido Comunista en 1979. Nos inscribimos al partido después de mucho pensarlo. Pero nosotros, o la mayor parte de nosotros, teníamos una idea más, digamos, democrática de lo que debía ser el comunismo y nos afiliábamos, por lo menos yo, nos afiliábamos más con el eurocomunismo, es decir, con las ideas del Partido Comunista Italiano y francés y español, sobre todo, que en esa época aceptaron abiertamente la democracia, ¿no? Y no la democracia soviética, sino la democracia occidental. Y entonces estábamos en ese punto donde estaban en auge ese tipo de partidos. Y bueno, yo estaba estudiando relaciones internacionales y me acuerdo muy bien que estaba yo de vacaciones en fines de diciembre en Mazatlán, en mi casa, eh, cuando leí en el periódico El Sol del Pacífico, que era el que teníamos en Mazatlán, ¿no? Que la Unión Soviética había invadido Afganistán. Entonces, ya imagínense, pues yo dije, ¿por qué la Unión Soviética tendría que invadir ese país, no? Era un tema internacional. Nosotros habíamos estado estudiando, como todos ustedes, temas de mundo islámico, Medio Oriente, etcétera, pero Afganistán era realmente un enigma, ¿no? Realmente no se conocía mucho sobre esto y entonces yo decidí en ese momento que iba a hacer mi tesis sobre por qué la Unión Soviética había invadido Afganistán. Y había muchas tesis sobre esto, algunos hablaban sobre el expansionismo soviético en Asia Central y en Asia del Sur, buscando mares calientes, etcétera. Había muchas teorías sobre eso, eh, pero yo me puse a investigar eh, y llegué a la conclusión de alguna manera un poco empezando a ver todo lo que estaba sucediendo en la zona, de que la explicación iba más bien por el lado de una reacción a lo que entonces se llamaba el Islam político, que hoy llamaríamos fundamentalismo islámico, ¿no? Lo que en los años, principios de los años 80 se llamaba el Islam político era todo lo que tenía que ver con el pensamiento del Imam Khomeini, ¿no? Y cómo este pensamiento y la revolución islámica de Irán en 1979 había tenido un impacto sobre toda la zona, y yo creo que es un impacto que todavía hoy sentimos con lo que pasó después, ¿no? De Al Qaeda y todos el Estado Islámico, etcétera. Todo eso comenzó con la Revolución Islámica de Irán en 1979. Y entonces mi tesis lo que trató de explicar era precisamente que el temor a la expansión de ese Islam político en las repúblicas soviéticas de Asia Central era lo que había hecho que la Unión Soviética interviniera. Es decir, que había una explicación del factor religioso como un elemento central en todo lo que estaba sucediendo. Yo me metí a leer todo lo de Khomeini que estuvieran en lenguas cristianas, digamos. Me metí a leer muchísimo sobre los revolucionarios islámicos de distintas tendencias marxistas y no marxistas en la zona. Yo aproveché que yo trabajaba mucho cercanamente en el Partido Comunista, con el área internacional, ayudábamos un poco en lo que pudiéramos y ahí llegaba muchísimo material del partido Tudeh, que era el Partido Comunista de Irán en la época, y de otros partidos de la zona. Entonces yo tenía mucho material de primera mano, del cual me sirvió muchísimo, ¿no? Además, pues perspectivas originales sobre lo que estaba sucediendo. Me metí a todo lo que era la
respuesta civilizacional del Islam frente a Occidente. Y eso fue lo que fue mi tesis. Y de ahí fue que me interesé entonces en el tema de religión. Pero digamos que mi interés era estrictamente secular, pues, ¿no? Porque en esa época nadie estudiaba religión. En esa época estudiar religión era si te veían rarísimo, ¿no? Y decían, pues, ¿qué eres seminarista o eres padre o eres obispo o qué? ¿Por qué te estás metiendo esos temas, no? Y yo les decía, no, bueno, pues que está muy interesante porque el tema religioso me está dando muchas explicaciones de lo que está sucediendo y obviamente empezaba apenas toda esta toma de conciencia del papel de lo religioso en el mundo social, el mundo político, que después fue muy evidente con pues con todo lo que pasó, ¿no? Las Torres Gemelas, la invasión a Afganistán, etcétera, ¿no? Así que bueno, ese fue mi inicio y mi tesis yo creo que estuvo bastante bien hecha porque el profesor Jorge Alberto Lozoya la leyó y en ese momento dirigía una colección en una editorial que empezaron a sacar los dueños de Gandhi y me invitaron a publicarla ahí. Y yo firmé contrato y todo, pero por alguna razón cerró la editorial y se quedó el manuscrito ahí a la mitad. Y el manuscrito de lo que fue mi tesis de licenciatura tuvo que esperar hasta las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas en el año 2001 para que yo rescatara ese manuscrito, le agregara un capítulo sobre lo que había pasado en los últimos 20 años, que era toda la historia de los mujahidín contra los soviéticos y la resistencia y lo que se había generado, etcétera. Y entonces ya lo publicamos en el colegio, ¿no? Pero por ahí empecé. Y ya obviamente después yo al mismo tiempo había pedido, a mí me interesaba mucho la historia y quería estudiar algo que tuviera que ver con historia y sociología o ciencias sociales en general. Y la corriente historiográfica que más acercaba a la historia a las ciencias sociales era la de Fernand Braudel y la Nouvelle Histoire de Francia. Entonces yo busqué un lugar para irme a Francia y terminé gracias a que me apoyó el profesor Ruggiero Romano, que era profesor de la École de Haute Étude en Sciences Sociales de París, que me aceptó. Y ahí había como dos pasos, había que hacer una maestría, le llaman DOA en Francia, eh, que en esta época era, así se llamaba, Historia y Civilizaciones. En realidad no era una maestría muy pesada, eran 2 o 3 cursos más los que uno quisiera tomar. Y, y de ahí después brincaba uno prácticamente de manera directa al doctorado y yo decidí que de la misma manera que el tema de religión y política era muy interesante a nivel internacional, podía hacer algo sobre religión y política en México, analizando la doctrina social de la Iglesia frente a lo que había sido la construcción del régimen de la Revolución Mexicana, ¿no? Así que, y de ahí surgió mi libro, mi tesis de doctorado y mi libro que se llama Historia de la Iglesia Católica en México, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Ciertamente que es muy, muy interesante todo esto que nos cuenta, cómo pues van coincidiendo ciertos intereses personales que usted tenía con los acontecimientos que iban ocurriendo en el mundo en ese momento. Y pues ahora que nos cuenta acerca de este tema que desarrolló en el posgrado allá en Francia, ¿cómo fue esa experiencia de investigación, de trabajar allá un tema propiamente de aquí de México, quizá con el acceso a fuentes? No sé si nos pudiera contar un poco más acerca de esa experiencia de investigación, a lo mejor también alguna anécdota o de las vivencias que enfrentó allá en Francia, el adaptarse pues a otro ambiente cultural. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad, bueno, como la beca que yo tenía era una beca del gobierno francés, de esas becas de intercambio, eh, y era muy limitada, era una beca que apenas le permitía a uno sobrevivir, entonces yo era parte, como digo, de un club
que le llamábamos el JPP, que era jodidos pero en París. Y, y eso, sin embargo, obviamente como son todas las experiencias en el extranjero, pues son muy formadoras, ¿no? En todo sentido. Yo siempre recomiendo que la gente se vaya a trabajar fuera de donde esté, no tiene que ser el extranjero, pero fuera de donde esté para que cambie de aires, conozca otras cosas. Yo soy una persona muy adaptable, así que yo el día que llego a otro lugar empiezo a comer lo de ahí, me encanta lo de ahí, y sin dejar de extrañar lo de acá, pero me adapto muy bien, así que bueno, me adapté muy bien, trabajé muy bien y tuve la fortuna de que ahí en Lecol había varios maestros que eran especialistas del tema de religión. Entonces yo estaba en la maestría de Historia y Civilizaciones, pero empecé a seguir cursos con lo que era un grupo muy sólido de sociólogos de la religión, donde estaba el que fue prácticamente mi maestro que me dirigió mi tesis, no formalmente, pero en términos teóricos, que fue el maestro Emile Poulain. Pero también tomé cursos con Daniel Hervieux-Leger, que también es una gran teórica de la sociología de la religión, y estudié con Jean Segui, en fin, varios profesores, grandes especialistas de tema de religión, de sociología de la religión, pero fue sobre todo con el maestro Emil Pula que yo empecé a ir a su seminario, que al principio yo no entendía nada de lo que se decía ahí y no entendía de qué estaban hablando, pero tenía la sensación yo de que ahí había algo muy importante, entonces me quedé. Y yo al principio pensaba que era por mi francés, que a lo mejor no era suficiente como para entender todo, hasta que un día un colega, un alumno francés que estaba ahí en un intermedio, me dijo, no entiendo nada de lo que está diciendo aquí en el seminario. Entonces dije, ay, bueno, menos mal, no es el francés, es ahí hay un problema de comprensión de lo que nos está queriendo transmitir teóricamente este profesor. Con él me quedé 6 años en ese seminario y al final yo era casi su asistente para cuando llegaban los nuevos alumnos, yo les hacía como de puente, porque yo ya había entendido su entramado teórico que nos permitía explicar el funcionamiento de la jerarquía católica en el mundo. Y obviamente lo que yo hice a lo largo de esos años es aplicar ese modelo explicativo, que era un modelo muy interesante, a lo que había sido la historia de las acciones de la jerarquía católica en México en los primeros 70 años o 80 años del siglo XX. Y yo creo que me fue muy útil porque entendí, creo que pude encajar muy bien precisamente en ese modelo explicativo, modelo teórico, diríamos, todo mi material que yo traje o que luego regresé a México unos meses para tener más. Eh, Busqué obviamente fuentes de archivo en Francia, encontré algunas. Así que bueno, todo eso fue muy enriquecedor, como fueron enriquecedores otros cursos que no necesariamente tenían que ver con mi materia de Iglesia Católica, pero que sí me abrieron los horizontes en términos de sociología de la religión y por lo tanto entender a la religión más allá de una religión específica, sino digamos, los mecanismos teóricos generales que en ese momento pues, se estaban discutiendo como se siguen discutiendo para entender esto que es tan complejo y que los propios fundadores de la sociología trataron mucho como Durkheim o Weber, ¿no? Donde para ellos el tema de religión, como todos sabemos, pues es una cosa central, ¿no? Entonces, bueno, eso fue mi experiencia en Francia. Eh, ah, Debo decir que la pasé muy bien. Después, me casé con una de mis compañeras de la generación que se fue a trabajar a la Embajada de México en Francia. Y entonces ya mi situación mejoró. Debo decir públicamente que al final se me acabó mi beca y mi entonces esposa me apoyó mi último año para que terminara el doctorado. Así que mi tesis y el libro está dedicado a ella por eso.
Pues muchísimas gracias por compartirnos esto que pues desde luego tiene una parte personal, una parte académica y sin duda yo creo que pues para quienes escuchamos sus palabras nos invita a pensar y a imaginar un poco en aquellas cosas que nos gustaría también hacer. Y pues retomando un poco este interés que tenía ya entonces usted definido por la situación de la religión aquí en México, de la iglesia, eh, quisiera hacerle una pregunta acerca de la situación actual, ¿no? De la religión aquí en México y con esta importancia también política o esta dimensión política que puede tener el aspecto religioso. Eh, porque concretamente con el actual gobierno federal se ha vuelto relativamente común que el presidente de la República pues emplee cierto lenguaje que apele a la religión para justificar, incluso a veces alguien podría decir para legitimar, crear una creencia socialmente compartida en torno a su proyecto político. Y esto está pues en varios ejemplos, ¿no? Como al afirmar que la consigna de primero los pobres es la base del evangelio, aunque habría quien le diría que, bueno, hay que leer un poco más a profundidad del evangelio. Es Eh, una lectura, digamos. es una lectura posible. Claro. Y en otras ocasiones, sin embargo, algunas personas han percibido como si él se estuviera mofando, ¿no? Como si el lenguaje fuera más bien de burla hacia la religión, al, por ejemplo, decir que el SARS-CoV-2 podía evitarse con ayuda de ciertos sacramentales católicos como los populares detentes. Hubo gente que incluso quizá lo veía como una burla, habría gente que quizá lo veía como una auténtica devoción por parte del presidente, pero de cualquier manera esto nos puede llevar a preguntarnos qué fines y motivaciones se advierten en el uso de tal lenguaje por parte del mandatario, ¿no? Y pues al mismo tiempo de preguntarnos si es que hay alguna forma de conocer el efecto que tiene sobre la ciudadanía que escucha este discurso, tanto entre quienes apoyan al presidente como quienes son críticos con su gobierno. Sin duda es un lenguaje que tiene tintes religiosos en ocasiones y por lo mismo, pues, no estaría de más conocer un poco qué perspectiva o opinión tiene usted al respecto. Sí, bueno, tú mencionaste en la presentación un librito que escribimos Bernardo Barranco, un amigo mío que conocí desde la época de Francia, un católico militante, que era en esa época él, que llegó ahí como parte del movimiento internacional de estudiantes católicos. Nos hicimos muy amigos, él siendo católico y yo un completo agnóstico, y somos muy amigos desde entonces. Y hace unos años, cuando empezó el gobierno de López Obrador, los dos reaccionamos al mismo tiempo de manera parecida y decidimos escribir a petición de Grijalvo un librito muy rápido, pero como reacción a esto, mostrando precisamente todo esto que acabas de señalar. Yo lo que diría es, mira, el año pasado, antepasado, estuve en mi año sabático en Alemania y me dediqué a trabajar el tema de populismo. Y una de las cosas que podemos ver y que yo trabajé es populismo relacionado con secularización, laicidad, religión, es cómo los populismos son esencialmente gobiernos que pretenden ser gobiernos morales. Desde el momento en que dividen el mundo en dos, los buenos y los malos, y que empiezan a tratar de que todas sus políticas condicionen comportamientos, juzguen más allá de lo legal moralmente a las personas sin sancionar, ¿no? Muchas veces nos olvidó el presidente. Bueno, esto es legal, pero no es ético, ¿no? Y por eso el tema de la legalidad en este gobierno también es muy fluido, ¿no?
Así como que lo importante no es lo legal, sino lo moral, ¿no? Aunque obviamente haya muchas cosas que puedan ser, digamos, señaladas al propio gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo de López Obrador no es nuevo en el desarrollo, digamos, del político mexicano, puesto que nosotros en realidad tuvimos un gobierno populista de derecha en Fox que ya apelaba a esos símbolos religiosos. Fox pretendió utilizar a la Virgen de Guadalupe en uno de sus actos de campaña. Y después todos sabemos lo que hizo durante su gobierno, donde usó muchos símbolos religiosos. Y por lo tanto, bueno, lo del el populismo de López Obrador no es nuevo en eso. Lo que es muy interesante, y es una de las cosas que yo estoy trabajando y estudiando ahorita, es cómo el populismo conecta con lo religioso popular. Y en ese sentido, yo creo que López Obrador es genuinamente una expresión de eso. Es decir, López Obrador, como muchos amigos que lo conocen bien y que yo lo menciono en el libro, López Obrador en algún momento ha contado que se estaba ahogando y que se salvó de morir ahogado y que desde entonces tuvo una especie de conversión. Entonces yo creo que López Obrador realmente cree las cosas que dice, pero las cree como popularmente mucha gente cree, porque el catolicismo no es como Roma quisiera que fuera el catolicismo en el mundo, sino que el catolicismo se adapta, se mete, se transforma en cada cultura. Y el catolicismo mexicano es un catolicismo popular, muy apegado a ciertos rituales, pero al mismo tiempo también muy anticlerical. O sea, el catolicismo puede tener esas dos fases que las conocemos en términos de lo que es la religiosidad popular, que cuando le conviene, digamos, acepta la relación con la estructura jerárquica y cuando no le conviene la rechaza y desarrolla todo un discurso anticlerical para mantener a la estructura clerical alejada. Y yo creo que eso es lo que vemos en López Obrador, ¿no? Es decir, un populista, conservador más bien personalmente, por todo lo que hemos visto de sus posturas personales, pero que eh, intenta, digamos, alinearse con una serie de creencias religiosas populares, porque probablemente él las cree, ¿no? En el fondo, y esa conexión le permite precisamente mostrarse como un católico, que aunque se ha dicho que es evangélico, eso en realidad es un católico con influencias de otras iglesias, pero como un católico que se manifiesta seguidor del Papa, pero al mismo tiempo lo rechaza a la estructura en cuando le conviene, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos en México y no es único del populismo de la 4T, porque en el fondo si uno analiza, que fue lo que yo hice cuando estuve en Alemania viendo populismos europeos y populismos latinoamericanos, los populismos suelen tener una relación muy compleja con las iglesias institucionales y suelen terminar en conflicto con ellas, como ahora lo estamos viendo, porque hay un conflicto de autoridad moral y hay un conflicto de control de organizaciones. Así que, bueno, es un tema muy complejo en el que me regodeo todos los días y me encanta seguir aprendiendo pistas sobre lo que es. Una última pista que es la que voy a desarrollar en uno de mis cursos, o más bien seminario, que voy a ofrecer, no sé si se tendrá lugar o no, depende de si hay alumnos y solemos tener pocos. Quiero desarrollar temas de sociología de las creencias, lo que involucra no solo sociología clásica de la religión, sino todo lo que son religiones políticas. Entonces, meternos en todo lo que son precisamente procesos sustitutivos religiosos en épocas seculares, particularmente siglo XIX, siglo XX, y todo lo que son precisamente todas estas eh, formaciones político-religiosas que vemos cada vez más
con el surgimiento del populismo, no solo en América Latina, sino en muchas otras partes del mundo. Entonces, ampliar esta idea para poder introducir lo que son las religiones políticas y las teologías políticas en la comprensión de por qué la gente cree lo que cree o por qué la gente sigue a ciertos líderes más que a otros. Y bueno, obviamente pues ahí hay mucho de lo cual hablar y de lo cual platicar, ¿no? Claro que sí, habría muchísimas cosas que podrían seguirse comentando al respecto y ciertamente considero que pues hay una dimensión de un uso político, ¿no? Quizá populista. A mí me viene a la mente el recuerdo de estas palabras de Juan Lins en su capítulo clásico sobre un régimen autoritario España, en el cual dice, bueno, al final de cuentas, eh, estas doctrinas religiosas pues tienen una interpretación definitiva que no es de este mundo, ¿no? Aunque en este mundo haya quienes puedan servirse de ellos, ¿no? Y tener así apelando una identificación con la gente, ¿no? Con lo que pudiera llamarse pueblo. Él, por ejemplo, pone ahí el ejemplo de Fátima, fados y fútbol en el régimen de Salazar, ¿no? Ciertamente, pues es apelar un poco a esas cuestiones que para la gente puede ser importante, pero bueno, nunca está de más quizá empezar a ver las cosas con mayor eh, pues crítica, ¿no? Y Es que por lo... hay las dos cosas, ¿no? Es decir, uno cuando analiza este tipo de líderes, uno tiene la tendencia, por ejemplo, en el libro que escribimos, Bernardo tenía la tendencia, Bernardo Barranco, mi coautor, digamos, tenía tendencia a explicar más este uso de símbolos religiosos más como una manipulación política, ¿no? Entonces, como explicándolo por la gran habilidad política de determinados actores políticos, ¿no? En este caso, López Obrador. Y mi explicación más bien iba más en el sentido de no, López Obrador realmente cree lo que está diciendo, actúa en función de eso y precisamente no sabemos qué es más peligroso, ¿no? Sino alguien que realmente nada más usa la religión como para manipular o alguien que realmente se cree el intercesor divino, ¿no? Entonces, obviamente los riesgos, o una combinación de las dos cosas, ¿no? Pero los riesgos pues siempre son mayores en ese sentido, ¿no? Ciertamente, y esto quizá podríamos contrastarlo con lo que ahora estamos viendo, ¿no? El lenguaje religioso del presidente con las acciones que ha emprendido durante su gobierno eh, y también los acontecimientos que ahora involucran a la Iglesia Católica, ¿no? Hace un momento usted comentaba este, pues, choque de autoridades morales, ¿no? Y pues visiblemente ahora vemos ciertas cosas como el encarcelamiento de sacerdotes en Chiapas, quizá parte, pues de un conflicto que involucra al clero ya directamente o la violencia ejercida por criminales en el norte del país en contra de presbíteros de la iglesia, que a su vez ha dado lugar a ciertas declaraciones del presidente respecto a lo que puede decir la Compañía de Jesús o el Sumo Pontífice, ¿no? Entonces, ¿cómo contrastaría este lenguaje con estos hechos, ¿no? Y haciendo a lo mejor alusión brevemente a otros grupos religiosos importantes en el país, como lo son los evangélicos, ¿cómo está la relación en ese campo, ¿no? ¿Qué similitudes o diferencias también hay entre este lenguaje que emplea el presidente? ¿Cómo impacta en estos otros grupos que no son precisamente católicos, pero sí religiosos? Sí, bueno, eso obviamente es un tema muy complejo, muy amplio, pero yo diría que precisamente la crisis en la relación con la jerarquía y con el clero católico en general eh, viene del problema de pretender ser una autoridad moral y competir con alguien
que definitivamente está probando que es más moral que el gobierno, ¿no? Porque está realmente, o sea, siguiendo lo que en principio pregona el otro. Es decir, si hay alguien que está muy claro que le ha dedicado su vida a una misión en favor de los pobres y de la justicia social, es la Compañía de Jesús. El asesinato de dos sacerdotes de 70 años en la Tarahumara hace que sea muy difícil al gobierno de la 4T competir con esa autoridad moral. Y por eso el grave error de querer criticarlos o querer decir, no, sí, la jerarquía estaba pergollada con las élites neoliberales, tratando de borrar este aspecto que es central, que es que no, perdón, estas personas asesinadas por una política, por algo que se ve como un error de política en materia de seguridad, eh, el presidente no puede competir con ellos en materia de autoridad moral. No puede porque no puede decir que le ha dedicado toda su vida como los jesuitas que murieron ahí a eso y como lo hace la Compañía de Jesús. Entonces, obviamente, ahí es donde vemos, digamos, el límite de la capacidad moralizante de un gobierno y el límite en la relación con una iglesia que pues se ha dedicado a eso, independientemente de los errores o no que pueda haber realizado, tenido la institución y que sigue teniendo, ¿no? Pero querer señalar lo que seguramente sucedió a nivel de muchos miembros de la jerarquía a una institución como tal e involucrarla en una crítica general, pues lo único que hizo fue mostrar las carencias del gobierno y cómo tuvo que, en el fondo, dar marcha atrás, ¿no? Eh, durante mucho tiempo, en los primeros momentos, el presidente creo que estuvo obnubilado por la relación con un pastor específico, el pastor Arturo Farela, hablando de los evangélicos, y quien seguramente le hizo creer que él era el vehículo con el cual dialogar con el mundo evangélico y nosotros y entre otras personas y muchos miembros del mundo evangélico le hicieron ver rápidamente a López Obrador que el mundo evangélico es muy amplio, muy diverso, que su interlocutor simple y sencillamente no representaba prácticamente a nadie y que por lo tanto su visión de lo que se tenía que hacer al respecto pues también estaba distorsionada y desde entonces yo creo que desde hace varios años esa relación se enfrió, ¿no? Lo que hay ahí yo creo es una visión como en muchas otras cosas muy personalista de lo que debe ser una política de Estado en materia de religión. Aquí lo que tenemos, como insisto, como en muchas otras materias de política pública, una confusión respecto a las creencias personales o lo que se tiene que hacer con lo que es una política de Estado y particularmente de un Estado laico en la materia, ¿no? Yo, bueno, probablemente me he dedicado los últimos 20, 25 años a trabajar el tema y me queda muy claro que hay una enorme confusión personal del presidente en la materia, que no tiene idea de lo que es el asunto, y que muchos de los que están alrededor han tratado de corregirlo y de alguna manera lo han frenado, pero de todas maneras la confusión sigue ahí y probablemente va a seguir ahí porque, como ya comenté antes, López Obrador es un representante muy claro de lo que puede ser un católico mexicano, ¿no? De lo que son muchos católicos mexicanos, ¿no? Y en ese sentido se entiende la empatía, pero al mismo tiempo se entiende la ambigüedad en las relaciones, ¿no? Si a eso le agregamos las características que ya mencioné de los gobiernos populistas frente a las religiones establecidas, bueno, vemos el choque de trenes prácticamente inevitable, como sucedió con el peronismo, como sucedió con Chávez, como ha sucedido prácticamente con todos los populismos, o previamente con, digamos, con los generadores de los populismos latinoamericanos, que son el fascismo italiano y otras ideologías parecidas, ¿no?
Pues muchísimas gracias por estos comentarios que nos hace acerca pues, de este panorama en México. Y con todo, pues México pues bien podría ser catalogado ahora como un estado laico, como un país quizá cada vez más secular, ¿no? Pero Es que México, mucha gente lo confunde, pero México es un país mayoritariamente católico, pero al mismo tiempo son esos católicos los que han construido el Estado laico y la República laica, porque ya tenemos además de un Estado laico una República laica formalmente desde hace 10 años. sí, constitucionalmente, ¿no? Así es. Entonces, eso quizás es una parte bastante interesante que pues, se tendría que explicar a partir de ciertos episodios de la historia nacional. Eh, y a pesar de ello, pues bueno, habría quienes dirían que hay un declive en ese número de católicos que si bien, pues aunque sigan siendo mayoría, pues cada vez la proporción se va reduciendo. Pero si comparamos el caso mexicano con otros lugares del mundo en los cuales pues la religión también se profesa ampliamente, eh, ¿qué podríamos decir de un caso como el caso afgano, ¿no? Ya nos comentaba usted antes este interés que tuvo durante la tesis de licenciatura por Afganistán y pues apenas hace un año estábamos muy interesados por ver qué iba a pasar luego de la salida de las tropas estadounidenses y atlánticas de ese país, ¿no? Eh, luego de 2 décadas que se intentó construir un Estado con valores seculares, laicos, occidentales, podría decirse, y que al final eso concluyó con la instauración de un emirato islámico, ¿no? ¿Qué puede decirse de eso, ¿no? Y qué consecuencias ha tenido entre la sociedad afgana el cambio en esta forma de gobierno, ¿no? Por ejemplo, respecto a las fuentes de la legitimidad del Estado instaurado actualmente y el surgir de movimientos sociales, sobre todo pueden destacarse aquellos de mujeres que propugnan los derechos, las libertades que ya habían podido tocar, saborear durante estos años de presencia estadounidense, presencia de la OTAN. Eh, ¿Qué podría decirse al respecto? Bueno, obviamente todo esto es muy complejo, pero yo creo que hay que situar también lo que sucede en Afganistán con lo que está alrededor para entenderlo, ¿no? Y en ese sentido, también lo que sucede en Afganistán no es una excepción, porque si uno se fija, a ver, para empezar, es vecino de Pakistán. Y la razón de ser de Pakistán es una razón religiosa, porque Pakistán se funda como Estado-nación, a partir de una ruptura entre musulmanes e hindúes después de la independencia de la India. Así que bueno, ya Pakistán tiene un origen religioso, la razón de ser de Pakistán es religiosa. Y todos hemos visto cómo hay un deslizamiento populista también, en el caso de la India, hacia un populismo hindú, por lo tanto, también centrado en una religión. Obviamente compitiendo con otras concepciones de lo que es la secularización india o de lo que debe de ser el Estado secular indio, que en principio es ultramayoritariamente hindú, pero tiene una enorme pluralidad de concepciones religiosas. Pero además está la otra frontera, es Irán, que es un Estado islámico también. Y luego está Arabia Saudita, que también es un Estado islámico. Por lo tanto, digo, no es ni siquiera es una excepción, pues. Lo que tenemos ahí es eh, intentos de modernización, que no son los únicos los hechos por los norteamericanos,
sino que empezaron desde el momento en que Occidente llegó a la región. Y Occidente llegó a la región a través de la Gran Bretaña por un lado y de Rusia por el otro. Y quizás digamos, la gran tragedia, entrecomillado, porque pues, supongo que ellos a lo mejor están contentos, pero la gran tragedia es que Afganistán quedó como un estado colchón y por lo tanto nadie se metió allí durante muchos años hasta que, a pesar de todo, pues empezaron ciertos ejercicios de modernización y la salida de Gran Bretaña generó mucho de lo que ahora conocemos. Entonces, los vacíos generados ahí, pues también dieron una conformación especial. Eh, Sin embargo, como tú bien señalas, una vez que se introducen una serie de derechos, es muy difícil volverlos a limitar. Y eso es lo que estamos viendo en Afganistán, ¿no? Donde Afganistán para sobrevivir tiene que también tener una cierta negociación con el mundo respecto a su idea de derechos humanos, respecto a las ideas de derechos humanos de los países occidentales, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ahí obviamente las mujeres tienen un papel importante, pero definitivamente pues muy desventajoso, porque pues están frente a un Estado islámico que tiene una idea del Islam, que no todos tienen la misma idea del Islam, tiene una idea del Islam muy específica, donde la mujer tiene un papel específico, y que bueno, no necesariamente se ajusta a los cánones occidentales, ¿no? A los cuales se acostumbraron toda una generación que vivió estos 20 años de interinato norteamericano ahí, ¿no? Ciertamente. Y pues justamente esto, aparte internacional, la dimensión dentro del sistema internacional, la sociedad internacional incluso, eh, habría quien diría, bueno, esta regresión en Afganistán, que desde luego está contestada por la agitación y los movimientos sociales en el interior, pero de cualquier manera es un síntoma del debilitamiento estadounidense, del fin de este mundo unipolar, pero viéndolo desde esta perspectiva internacional, podría decirse que de algún modo Afganistán mismo con este cambio que está teniendo, a su vez ha producido otros efectos en la sociedad internacional o al menos en la región. Es decir, más allá de que simplemente sea el síntoma del debilitamiento de una gran potencia hegemónica como lo es Estados Unidos, a su vez podría verse como causa de otros cambios. Sí, bueno, no estoy seguro que comparta yo la idea del debilitamiento de la potencia norteamericana, porque yo creo que si uno ve el aspecto militar, es una superpotencia que no tiene parangón y ni competencia real entre los, digamos, posibles competidores, ¿no? Eh, eh, y no es que las otras potencias competidoras realmente estén ocupando esos espacios, ¿no? Eh, es decir, es un poquito como lo de Vietnam, ¿no? O sea, la salida de Estados Unidos de ahí no necesariamente significa el declive de la potencia norteamericana, ¿no? Los chinos, por ejemplo, se quejan, cuando uno va con los chinos, se quejan a los comisarios políticos, ¿no? Con los que uno trata, a pesar de ir a cuestiones académicas, siempre mandan sus comisarios políticos y explican a uno que China está encerrada por una serie de bases militares norteamericanas alrededor de China, ¿no? Lo cual es totalmente cierto, ¿no? Y Rusia pueden decir lo mismo, ¿no? Es decir, eso es muy relativo, ¿no? Yo creo que el problema de Afganistán es un problema que más bien es más complejo porque involucra la concepción islámica del mundo, que no es única, sino es muy diversa. Porque obviamente la concepción islámica que puede tener Indonesia es muy distinta de la de Afganistán, es muy distinta de la de Arabia Saudita o la de Marruecos. Y sin embargo,
todas esas pueden tener algunos elementos en común que hacen una relación muy compleja con el mundo occidental. Y el mundo occidental no es nada más el mundo geográficamente occidental. Yo tengo un texto por ahí publicado en una revista, la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde trato de explicar que Occidente no es una referencia, no es un concepto exclusivamente geográfico. Y hay mucho de Occidente en estos países y ellos tienen que lidiar con sus propios valores occidentales en su mundo, como hay mucho de no occidental o contrario a los valores de Occidente en nuestros propios países occidentales. Entonces la relación es mucho más compleja y por eso vemos alianzas extrañas y raras eh, entre sectores islámicos y sectores occidentales versus sectores occidentales, entre comillas, con sectores islámicos también, de distintas concepciones de lo que debe ser el Islam. Entonces, yo creo que es una cosa que es muy antigua, insisto, y tiene que ver con la relación, digamos, no resuelta, porque es una cosa que probablemente nunca se va a resolver, sino no completamente discutida entre el mundo islámico y el mundo occidental. Digamos, whatever that means, ¿no? O sea, lo que entendamos por eso, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Ahora quizá yéndose un poco hacia esto que conceptualizamos como Occidente, aquello que en algún momento se identificaba con la cristiandad. El caso de Europa, este, quizá podríamos dedicar unos minutos a hablar un poco de esta región, porque pues acaso sea común determinar o identificar a determinadas naciones, y nótese el uso de nación, esa comunidad imaginada, con la profesión de una fe en particular, ¿no? Por ejemplo, se dice, bueno, México es un país católico y pues nadie lo cuestiona, lo asumimos, ¿no? Y de misma manera, en el lenguaje cotidiano, pues se puede aseverar que Polonia es un país católico, ¿no? Aunque sea Occidente, aunque sea también el este de Europa. Y muchas veces en los estudios de ciencia política, de sociología, se reconoce el papel que allí tuvo la iglesia, no solamente los clérigos, sino también los laicos, eh, en contra o frente a el régimen autoritario socialista, ¿no? Algunas veces, pues, se enfatiza más la influencia personal de individuos como el Papa San Juan Pablo II o de sacerdotes como Jerzy Popieguszko, eh, pero en otras ocasiones lo que se destaca es la movilización social, concretamente la que encabezó Solidarność con las huelgas en el astillero de Gdansk. Y pues a su vez este sindicato tuvo como líder a Lech Wałęsa, que llegaría luego a ser presidente de Polonia en la década de 1990. Pero ahora que Polonia forma parte de la Unión Europea, una Unión Europea que algunos vemos cada vez más distanciada de los ideales democristianos como los que tuvo en algún momento Alcide de Gasperi, por mencionar un ejemplo, y más bien surgen otros valores que quizá pues abrevan de esa herencia, pero no son precisamente los mismos. ¿Cuál es el estado actual de la fe y las agrupaciones sociales y las agrupaciones también políticas católicas en este país eslavo frente a una secularización que se ve en otras partes de la Unión Europea, ¿no? Eh, y esta parte que normalmente se identifica como algo tan importante de la democratización en Polonia, podríamos preguntarnos si sigue desempeñando Solidarność alguna función social destacable
o si meramente ha subsistido como un vestigio que cumplió en su momento con una labor, pero que ahora ya carece de esa importancia en un país que está integrado dentro de una entidad sui generis como lo es la Unión Europea. ¿Qué podríamos decir acerca del Bueno, caso polaco, no? tocaste muchísimos puntos y es muy difícil, digamos, pasar de uno a otro, tratar de explicar. Pero me voy a detener en uno que me pareció muy interesante, que es el tema de cómo asumimos bueno, dos temas, ¿no? Cómo asumimos eh, que hay una relación entre nación y religión, todavía en la época actual, y cuál es nuestra visión de nuestro país y del mundo en ese aspecto, ¿no? Todo esto está ligado a lo que estábamos platicando sobre nuestra concepción occidental del mundo, ¿no? Eh, a mí me gusta en ese sentido releer a Harvey Cox, La ciudad secular, porque Harvey Cox, un poco yéndose a la interpretación beberiana, nos dice, bueno, ¿qué es Occidente? ¿No? Entonces, el Occidente, él trata de encontrar las raíces cristianas de Occidente. Entonces dice, bueno, básicamente Occidente es democracia, Occidente es ciencia y Occidente es pluralidad y diversidad. O sea, aceptación de una pluralidad y de una diversidad. Y en ese sentido, regreso a lo que estaba diciendo de que hay países en donde hay gente que se asume como occidental, es decir, que asume esos valores democráticos, científicos y plurales. Y hay gente en el mundo occidental, geográficamente hablando, que no acepta esos valores y que asume, por ejemplo, que como tú dijiste, México es un país católico. No, bueno, pues México no es un país católico, México es un país plural en términos religiosos. No solo por los porcentajes, porque aunque hubiera uno solo que piensa distinto, como siempre ha sido el caso, pues uno no puede hablar de países que se afilian o se hacen a una sola religión, ¿no? Y nuestro país probablemente nunca fue católico en ese sentido, aunque legalmente no hubiera otra opción, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo probablemente en la época colonial muchísimas concepciones religiosas que ocultas, perseguidas o no perseguidas, eh, que veían de manera distinta su religiosidad. Y lo que ahora tenemos es lo mismo, nada más que ahora reconocemos que hay una pluralidad y sabemos que el Estado laico es la mejor garantía de esa pluralidad, digamos, para decirlo brevemente. Eh, y eso es en todo el mundo. Y precisamente parte del conflicto muchas veces con el mundo islámico, no siempre, es la aceptación de esos determinados valores o de cómo entendemos democracia o cómo entendemos ciencia o cómo entendemos pluralidad, porque hay muchos países musulmanes donde se acepta el pluralismo religioso y hay otros países donde se acepta a mediados, ¿no? Medianamente, digamos, y hay otros países donde no se acepta simple y sencillamente y se persigue cualquier forma de pluralidad, ¿no? Pero hay países como Rusia, donde también en el fondo existe algo parecido, porque hay una alianza entre la Iglesia Ortodoxa y el gobierno ruso, ¿no? A partir de una lógica de sinfonía, le llaman ellos, ¿no? De acuerdo cultural, histórico, etcétera, ¿no? Entre iglesias ortodoxas y civilización de un determinado pueblo, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que estamos aquí, por eso voy, y lo mismo para contestarte lo de Polonia, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Las reacciones
a los distintos valores y cómo se están negociando o renegociando, como incluso en los Estados Unidos a propósito del aborto, de todos estos valores, ¿no? Y obviamente hay distintos grupos, distintos sectores, tendencias. El populismo, insisto, en Europa tampoco ha sido muy benéfico en eso, pero hay los contrapesos y en el caso de Polonia es muy claro, y de Hungría es muy claro, porque el contrapeso europeo ha sido un factor benéfico para aliviar muchas de esas tendencias, digamos, tan intolerantes que han renacido, han resurgido, ¿no? En contextos, digamos, post, post democráticos, ¿no? Y populistas, ¿no? Entonces lo que estamos ahora viendo es eso, ¿no? Una disputa por la comprensión que no pasa por la identificación de una religión con una nación o con una región, sino pasa por cómo se concibe el papel de la religión en general, ¿no? Y la aceptación de una modo de vida plural en donde precisamente puede haber religiones dominantes o no, pero que no necesariamente son el paradigma para la gestión de políticas públicas, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, muchísimas gracias por estas aclaraciones y quizá valdría la pena un poco contrastarlo, complementarlo, viendo la situación actual que se ve en el este de Europa, ¿no? Eh, con esta conflicto bélico en Ucrania, en el cual, pues, Rusia, incluso con la aquiescencia de los líderes ortodoxos del país, pues lleva a cabo esta intervención militar y que desde luego tiene impacto en Europa, ¿no? Con muchas personas que como refugiados o como pues simplemente migrantes desplazados llegan a países como lo son Polonia, como lo son Hungría, que son quizá estados, en el caso de Polonia, estados grandes dentro de la Unión Europea, pero que pues igualmente estuvieron afectados por eh, la pandemia de coronavirus y que al tener estos liderazgos políticos que no comparten plenamente ciertos valores en torno a los cuales se erige la Unión Europea, pues bueno, se ven recibiendo gran cantidad de personas provenientes de Ucrania en vista de la guerra, pero al mismo tiempo tienen retenidos ciertos fondos de ayuda para la recuperación económica post pandemia por parte de la Comisión Europea en respuesta a las decisiones políticas que en Polonia, en Hungría, se toman, sobre todo respecto a temas como el aborto o la unión entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, viendo estas tensiones que se ven en estos países, ¿no? Hungría, Polonia, cabría preguntarnos hasta qué punto es factible la pertenencia a la Unión Europea de estos estados que quizá apelan más a valores de la tradición cristiana o de la tradición judaica, y de si quizá la existencia de una amenaza a la seguridad que ahora encarna Rusia es la que habrá de restaurar la participación plena de estos estados menos secularizados que, por ejemplo, Bélgica o Países Bajos a la Unión Europea. ¿Cuál es este panorama de la pertenencia de estos estados con cierto discurso también religioso en una entidad internacional como la Unión Europea ante este conflicto ahora en Ucrania por la intervención
por parte de Rusia. Bueno, yo diría que ahí hay, a ver, no, el problema no es apelar a fuentes religiosas, porque muchos de los países occidentales lo hacen. Es decir, por ejemplo, lo hace Estados Unidos, lo hace Italia a su manera, lo hace España. Eh, el punto es de qué manera apelan a lo religioso, ¿no? Porque, digamos, la manera, yo diría que el problema es, por pensarlo de otra manera, Angela Merkel era hija de un pastor luterano y nunca renegó de su religión. Simple y sencillamente la manera de apelar a lo religioso en su gestión política fue muy distinta a la que podía hacer incluso alguien como Trump o alguien como alguno de los líderes italianos o como incluso pudo haberlo hecho alguno de los líderes británicos, ¿no? Es decir, el problema no es la religión en sí, sino de qué manera la religión pretende construir una visión de Europa, que es una visión que puede ser una visión excluyente. Pero frente a esa visión excluyente hay otras visiones que también apelan a lo religioso, que son visiones incluyentes. Y por eso mencioné a Angela Merkel, la que aceptó 1 millón de sirios. Digo, o sea, se dice fácil, ¿no? Si en México el presidente aceptara 10,000 centroamericanos, mañana tendríamos una revolución. Si los aceptara verdaderamente, pues como decir, realmente queremos que se queden aquí con nosotros, ¿no? Allá aceptaron 1 millón de sirios a partir de una concepción que en el fondo puedes tener un fundamento religioso, pero no necesariamente es una concepción excluyente. Entonces, el problema no es la religión, el problema es cómo se utiliza a un argumento religioso para justificar una posición política con la cual puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es lo que Occidente construyó a lo largo de muchos siglos, es decir, un intento por separar concepciones religiosas y políticas, aunque sabemos que en el fondo pueden estar unidas o pueden tener, digamos, provenir de una fuente religiosa. Incluso nuestras concepciones de democracia o de otro tipo pueden estar alimentadas por lo religioso. Precisamente la lógica que yo mencioné de Harvey Cox, la lógica de Max Weber, la lógica de Emil Durkheim, en el fondo era explicar eso precisamente, ¿no? Entonces, no le tengamos, yo lo diría, siendo verdaderamente, lo digo, un agnóstico que he estudiado durante 40 años las religiones o más, ya no sé cuántas, no le tengamos miedo a las religiones, tengámosle más miedo al uso de lo religioso en determinados grupos donde el problema no es lo religioso en sí, digamos, sino el tipo de sociedad que nos quieren imponer, ¿no? Y eso es lo que yo creo que estamos viendo como conflicto ahora, que es un conflicto no resuelto, que yo no creo que Europa esté perdiendo, ¿eh? Yo creo que Europa tiene claros sus valores que en el fondo nunca, así no es que los tengan definidos en blanco y negro, pero saben, creo muy bien por dónde van. Y de ahí las sanciones que se le hicieron a Polonia. Independientemente de que todo eso haya cambiado con la guerra en Ucrania, porque obviamente la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, modificó todas las alianzas y composiciones que podía haber habido, como podemos verlo en la reciente visita de Joe Biden a Arabia Saudita, digo, ¿no? A donde fue a saludar al tipo que dijo, pues este es un criminal, probado, comprobado. Y sin embargo, pues todas las cosas cambiaron. Y lo mismo sucedió con la guerra en Ucrania en Europa, ¿no? El papel de Polonia, receptor de migrantes y
y coadyuvante en la resistencia de Polonia ante Rusia, por obvias razones, pues es central y modificó precisamente todo esto que estamos diciendo. Pero lo va a modificar no solo para el resto de Europa, sino para Polonia también. Pues agradezco mucho sus palabras, profesor. Creo que a todas las personas que las escuchen los van a invitar a reflexionar sobre este tema tan importante como es el papel de la religión, su interacción con la política y con la sociedad. Y pues en nombre de quienes hacen posible el proyecto de Café Colmeca, le agradezco mucho, profesor Blancarte, por habernos acompañado en esta charla que ha sido tan rica como brillante y sugerente. Agradezco también a cada una de las personas que integran el equipo del CPI, el Seminario Permanente de Estudios Internacionales, y de manera especial y personalmente agradezco a mis apreciados Bernardo Aguilar y José Manuel Gutiérrez por la oportunidad que me han brindado de estar en este episodio, y a mi muy querida Alondra Reina también le doy las gracias por habernos acompañado hoy silenciosamente desde los controles de grabación. Invito a toda nuestra audiencia a seguir al pendiente de la obra del profesor Blancarte y de los demás eventos y podcasts del Seminario Permanente de Estudios Internacionales. Profesor, muchísimas gracias por su compañía, por sus palabras. Si quisiera decir algunas últimas palabras para la audiencia. No, de nada, fue un gran gusto, me dio mucho gusto recordar algunos pasajes de mi estancia en el colegio, de mi historia académica y compartir con todos ustedes pues estos intereses. Me parece que, bueno, obviamente el colegio y en particular el Centro de Estudios Internacionales, que fue mi alma mater, sigue produciendo jóvenes con intereses amplios y lo que los invito es que a que no se cierren en explicaciones simplistas, porque si algo he aprendido yo, por lo menos en estos años, es que no hay nada simple, todo es muy complejo, puede ser incluso ambiguo o paradójico, pero precisamente parte de nuestra enseñanza y enseñanza propia a nosotros mismos es entender la necesidad de los matices y la necesidad de la complejidad de los fenómenos sociales y políticos. Muchísimas gracias, profesor. Al contrario, un gusto, como siempre.